Técnico Pedagógico del Departamento de Educación Especial. A nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato, doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa de educación básica a la tercera conferencia de la estrategia Aliados por la Inclusión, derivado del convenio de colaboración de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fundación Teletón, Abejas León 2021, nombrado como Convenio de Fortalecimiento de la Educación, la Inclusión y el Deporte. Nos complace presentar las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la presencia de Mariela López Delgado, promotora estatal de recaudación de CRIT, Sandra Martínez Velázquez, coordinadora de Alianza Estratégica y Procuración de Fondos CRIT Guanajuato, y el apoyo de las asesoras técnico-pedagógico de Educación Especial. Asimismo, damos la bienvenida. Nos complace dar la bienvenida en esta ocasión a la tercera conferencia magistral denominada Manejo del TDAH en el aula, técnicas y herramientas para maestras y maestros. A cargo de la maestra en Educación Especial y Psicología, Lía Guadalupe Guevara Rincón, asesor técnico de CRIT Teletón, quien nos ha venido acompañando desde la primera, segunda y ahora en esta tercera conferencia. La maestra Lía cuenta con un diplomado en Intervención Psicosocial, un diplomado en tanatología y uno más en neurociencia educativa. Además de contar con la certificación en diagnóstico de autismo con prueba estandarizada en México. Antes de ceder el uso de la voz a la maestra Lía, invitamos a la comunidad educativa que nos acompaña a registrar alguna de sus preguntas que deseen dirigir a nuestra ponente sobre su conferencia. Y bueno, vamos a dar inicio. Maestra Lía Guadalupe, adelante. Gracias, buenos días a todos. Es para mí un placer compartir con ustedes este tema el día de hoy. Y no sé si me pueden apoyar con la presentación. Listo, maestra. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy abordaremos este tema sobre el TDAH. Les compartiré algunas técnicas y algunas herramientas que a mí me han sido de mucha utilidad en mi clínica y en mi práctica como psicóloga y como maestra de educación especial, y sobre todo en el servicio de asesoría pedagógica aquí en la Fundación. La siguiente, por favor. ¿Yo puedo iniciar, maestra? La siguiente, por favor. Sí. Bueno, para empezar a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, me gustaría empezar a hablar con ustedes las definiciones que utiliza el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por la Asociación Americana de Psiquiatría. Este manual diagnóstico pues, se diseñó para facilitar un diagnóstico más fiable a los trastornos. Pretende pues, servirnos de guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que pueda ayudar en un diagnóstico preciso y en el tratamiento. Actualmente, hace un poquito de días, acaba de salir el DSM-5-TR, que es la versión extendida o la versión ya revisada, el trastorno revisado, pero todavía está en revisión para la traducción al español. Entonces, pues ahorita el más actual es el DSM-5, por eso es que voy a hablar las generalidades del TDAH desde este manual diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, es importante pues hablar sobre los criterios diagnósticos que se tienen que considerar para hablar o para hacernos referencia cuando un niño, una niña, un adolescente o incluso un adulto cursa con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Es importante pues considerar estos criterios diagnósticos, que se tenga que presentar un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o en el desarrollo, que se caracteriza por inatención y o hiperactividad e impulsividad. Es importante también considerar el otro criterio diagnóstico, que considera que estas características se tienen que presentar antes de los 12 años. Estos síntomas de inatención o estos síntomas hiperactivos o impulsivos deben de estar presentes en 2 o más contextos. Es decir, estos criterios, esta parte de este patrón de hiperactividad, impulsividad e inatención tiene que estar presente tanto en la casa, en la escuela y en un adulto, pues en un campo laboral. Los síntomas de esta hiperactividad, impulsividad o inatención no se pueden producir exclusivamente durante el curso de un trastorno mental, es decir, puede asociarse, puede tener comorbilidad a un diagnóstico psiquiátrico, a un diagnóstico de trastorno mental, pero no quiere decir que sea característica de. También, para que se considere un TDAH, pues tiene que interferir en el funcionamiento social, académico, laboral o reducir la calidad de los mismos. Cumpliendo estos 5 criterios diagnósticos, pues vamos a pasar adelante. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de inatención, pues nos referimos a todas estas características que les voy a mencionar, pero es importante referirles que cuando queremos diagnosticar un trastorno por déficit de atención, es importante pues que tengan 6 o más de estos síntomas y que se hayan mantenido durante al menos 6 meses. En las características de inatención, pues el niño, el adolescente o el adulto tiene que fallar en prestar la debida atención a detalles o por descuidos comete errores en tareas escolares, en el trabajo o en algunas otras actividades. Por ejemplo, puede ser que esta pérdida de los detalles lo lleve a ejecutar una tarea no completa o que no cumpla con las características que se le pidió. O puede ser que un adulto en un trabajo pues no lleve con precisión las indicaciones que le entregó pues su jefe, por ejemplo. Otra característica de la inatención es que también tenga dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas incluso. Puede ser que tenga dificultad para mantener la atención en clase, durante una conversación o una lectura prolongada. Otra característica de inatención también es que pareciera que no escuchara cuando se le habla directamente, pero puede ser o se debe a que este niño, este adolescente, este adulto, pues parece que tuviera en la mente otra cosa. Incluso podemos pensar que está ausente o que por cualquier cosa se puede distraer. Otra característica es que pues no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Inicia las tareas, pero se distrae rápidamente y las evade con facilidad, o puede ser que las inicie, pero no las culmine. Y también por eso les hablo que se puede dar en adultos. Con frecuencia, pues tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, cuando tiene que hacer tareas secuenciales para obtener un resultado. Por ejemplo, leer, hacer un resumen y pasarlo a la libreta, por ejemplo. Entonces, él puede tener esta dificultad para organizar este tipo de actividad. Puede tener dificultad para poner en orden los materiales y sus pertenencias.
A veces se les conoce como niños, personas que son descuidadas y desordenadas en el trabajo, en la escuela. Tienen una mala gestión de sus tiempos y no cumplen los plazos que se les da para entregar una consigna. Con frecuencia evitan o les disgusta o muestran se muestran poco entusiastas en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Es decir, las tareas escolares o los quehaceres domésticos pues les causan conflicto y los abandonan. Por ejemplo, en los adultos, cuando se les pide preparar un informe, completar formularios, revisar artículos largos o procedimientos largos que tienen que cumplir para, no sé, hacer un trámite incluso de su casa, pues ellos mejor lo evitan o buscan la forma fácil de poderlo resolver. Con frecuencia pierden cosas necesarias para las tareas o actividades. Los lápices, los libros, la billetera, las llaves, sus lentes, su teléfono. Con frecuencia se pueden distraer con facilidad ante estímulos externos. Por ejemplo, pueden venir pensamientos no relacionados a lo que están viviendo en ese momento. Con frecuencia también pueden olvidar las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer la tarea y no precisamente porque no les guste hacerla, simplemente se le olvidó que tenía tarea porque pues estaba inatento cuando recibió la instrucción. Por ejemplo, en adultos o en adolescentes, pues pueden olvidar incluso pagar alguna factura, acudir a alguna cita que agendó, devolver alguna llamada en la que se comprometió. Entonces, para hablar de TDAH y hablar que esta persona cursa con inatención, pues tiene que cumplir estos más de 6 criterios diagnósticos, o sea, ustedes pueden hacer un listado de estos que yo les presenté y pueden empezar a palomear, por ejemplo, pensar en ustedes, en un niño, en una persona que ustedes tengan la impresión de que puede cursar con TDAH y pensar si desde hace 6 meses o más cursa con al menos 6 síntomas de estos, pero recuerden que dentro de todos los contextos sociales, laborales y académicos. Lo laboral pues sería, por ejemplo, en los adultos, o puede ser también en clases extras que luego los llevan las familias, pues también ahí pueden considerar si también cumple con estos criterios diagnósticos. Ya más adelantito hablaremos de cómo diagnosticar. La siguiente, por favor. Otro de los componentes del TDAH, aparte de la inatención, pues es la hiperactividad y la impulsividad. También para poderlo considerar un TDAH, pues tiene que cumplirse con 6 criterios diagnósticos de los que les voy a mencionar. Por ejemplo, normalmente juguetea o golpea con las manos y se retuerce en el asiento, pareciera como que algo le está picando o los vemos que se están moviendo constantemente. Con frecuencia ella se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, en un adulto puede ser en una cita médica. Esperamos pues que él permanezca sentado durante la instrucción del médico, pero él se puede levantar y no estamos esperando que él se levante porque pues estamos esperando que él reciba las instrucciones del médico y las recomendaciones. Puede ser que corretee o trepe en situaciones en las que no resulta apropiado. Por ejemplo, puede ser que el niño vea, no sé, una ventana hacia el jardín y en vez de salir por la puerta, pues quiera salir por la ventana para salir más rápido. Es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Está él siempre ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Es incapaz de estar o se siente incómodo cuando necesita estar quieto durante un tiempo prolongado. Habla excesivamente. Con frecuencia responde
inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina la frase del otro, no respeta el turno de la conversación o interrumpe las conversaciones. Le es difícil esperar su turno. Por ejemplo, mientras espera en la fila de la cafetería, por ejemplo, un niño o incluso un adulto puede estar esperando en la cita, no sé, por ejemplo, en la fila del banco y él puede estar desesperado o puede estar moviéndose o puede estar diciendo aquí tardan mucho y ir con el gerente que está haciendo la cajera si no se apura, etcétera, etcétera, ¿sale? Normalmente interrumpe o se inmiscuye con los otros, es decir, se mete en las conversaciones, en los juegos o en las actividades, utiliza las cosas de las personas sin esperar a recibir el permiso para poderla tomar. Entonces, ustedes ahorita pueden estar pensando en algún niño, en alguna niña, incluso en los adultos con los que convivimos o con nosotros mismos, si hemos cursado con algunos de estos criterios diagnósticos. Entonces, ustedes pueden empezar a puntear si alguna de estas personas cumple con 6 o más síntomas de los que les he mencionado para poder hablar que tiene una impresión diagnóstica de un trastorno por déficit de atención. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, al haber hablado ya de los criterios diagnósticos, es decir, que se presente antes de los 12 años, que esté afectando directamente sus actividades sociales, académicas o laborales, que estén interfiriendo en el funcionamiento de esas actividades en las que él o ella se están desarrollando. Y pues que no se esté cursando a raíz de un trastorno mental y que cumpla con algunos de los, con 6 o más de los criterios diagnósticos que yo les presenté, tanto de inatención como de hiperactividad o impulsividad, pues ya estamos hablando de una persona que cursa con un trastorno por déficit de atención. Ustedes ya podrían empezar a pensar que pues estamos frente a un niño, una niña o un adulto que cursa con este trastorno. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, pues también tenemos que especificar si ese trastorno por déficit de atención o hiperactividad está en una presentación combinada, está solamente en una presentación que predomina con falta de atención o está en una presentación que predomina la hiperactividad y la impulsividad. Es decir, si este niño, esta niña, este adolescente, este adulto ya cumple con alguno de estos criterios, ahora tenemos que ver si es la presentación combinada, es decir, que tenga 6 o más criterios de inatención, 6 o más criterios de impulsividad y estaríamos hablando de una presentación combinada. Si solamente cursa con 6 características de la inatención, estaríamos hablando de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad con una presentación predominantemente con falta de atención. Si solamente cumple 6 o más criterios de hiperactivo o impulsivo, pues estaríamos hablando de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad con una presentación predominante hiperactiva impulsiva, ¿sí? Es importante que pues nosotros cuando vayamos a referir, y lo vamos a ver ahorita más adelantito con algún especialista, pues mandemos nuestras indicaciones por escrito y le digamos que qué es lo que hemos estado observando. Este manual diagnóstico está en acceso para todos. Quien quiera con gusto se los puedo compartir también. La inatención, cuando hablamos de inatención, es aquella que se manifiesta conductualmente en el TDAH, como una desviación en la tarea, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se deben a un desafío o falta de comprensión. Es importante esta parte. No es porque el niño no nos entienda lo que estamos diciendo, no es que el adulto no nos entienda, sino que está inatento, es la falta, o sea, está desviándose a la tarea o la indicación que le estamos dando. Cuando hablamos de hiperactividad, se refiere a una actividad motora excesiva, como un niño que corretea, como un niño que está intranquilo, que se mueve constantemente. Ese movimiento tiene que ser cuando no es apropiado, está jugando, golpea,
o lo que se le llama locuacidad excesivos. Cuando hablamos de impulsividad, se refiere a aquellas acciones apresuradas que se producen en el momento, que las hacemos sin reflexión y que crean un gran riesgo de daño al individuo. Como les refería, por ejemplo, cuando este niño que entra, ve la ventana de un consultorio, por ejemplo, que da hacia el jardín, él dice, yo no me salgo por la puerta, yo me quiero salir por la ventana, y se sale por la ventana. Entonces actúa de forma impulsiva, sin pensar que fuera a ocasionar algún daño, pues a él mismo, ¿vale? Sí, ya sin pensar en lo demás, solamente a él mismo. La siguiente, por favor. Algunas características que se asocian cuando hablamos de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. No es frecuente, pero no es un criterio diagnóstico, son algunas características que se asocian a este diagnóstico. Es que vamos a observar un retraso leve del desarrollo lingüístico, motor o social de estos niños. Van a tener, como ya lo he mencionado, pues un deterioro en el rendimiento académico laboral. Es importante comentarles que este rendimiento académico, este deterioro, no se debe a una discapacidad intelectual, como lo habíamos hablado en nuestro webinar pasado. No se refiere que este niño tenga discapacidad intelectual y por eso tenga este deterioro. Es decir, que en esta parte, como está inatento, impulsivo en clase, pues no ha reclutado las funciones cognitivas que requiere para poder responder a lo que le está pidiendo la maestra, el maestro, ¿vale? El comportamiento inatento puede mostrar problemas cognitivos en las pruebas de atención, las funciones ejecutivas o en la memoria. A veces cuando aplicamos pruebas de coeficiente, pruebas de desarrollo, cuando los niños están inatentos, pasan sesiones y sesiones y no se terminan estas pruebas y los resultados no son fiables o confiables, porque el niño pues está totalmente inatento o impulsivo, ¿no? Está sujetando otro material o está agarrando las hojas con las que ustedes están evaluando o no escucha la indicación que ustedes le están dando para responder a esa consigna, ¿sí? Y también es muy, muy importante, y hay estudios y hay mucha evidencia, que al llegar a la juventud, cuando hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hay un mayor riesgo de intentos suicidas, cuando también se cuenta con comorbilidades de trastorno del estado de ánimo o consumo de sustancias. La siguiente, por favor. El TDAH entonces empieza en la infancia, como nos lo decían los criterios diagnósticos. Tiene que estar, los síntomas se deben de presentar, pues mínimo antes de los 12 años. Se estima que el 5% de los niños cursan con un TDAH y un 2.5% en los adultos. El requisito es que varios de los síntomas estén presentes antes de los 12 años de edad. La manifestación del trastorno debe estar presente en más de un contexto, en la casa, en la escuela, en el trabajo y les decía, en alguna otra actividad que se le lleve a los niños. A veces los llevan a clases de pintura, a danza, a natación, alguna otra actividad que se les lleve, también tienen que estar ahí presentes. Es importante saber, por ejemplo, cuando hacemos la entrevista con las familias o cuando empezamos a comentar sobre esta impresión diagnóstica o estas características que nosotros observamos en el aula y por lo que empezamos a platicar con las familias y que ellos nos refieren, y cuando nosotros les hacemos esa devolución o les decimos pues la impresión diagnóstica que tenemos, es importante tener en cuenta mucho estas cosas. A veces, cuando los niños reciben recompensas frecuentes por comportamientos apropiados, los síntomas se minimizan o son ausentes. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, el papá, pues los niños están sentados o así, pero me comparten pues todas las características que se están presentando en la escuela, lo que hace en casa, etcétera, etcétera.
Y cuando les empiezo a hablar pues de esas características, pues me dicen, no, pero mírelo, aquí está muy atento, ¿no? Pero pues puede ser que a lo mejor el papá le dijo, si te portas bien, pues ahorita que salgamos te compro un helado, ¿no? O típico, ¿no? A veces dicen, es que ella te va a regañar, o ella se va a enojar si toma sus materiales o agarra sus cosas. También pueden ser niños que estén bajo estrecha supervisión. Puede ser que haya familias de papá o de mamá que tengan reglas más estrictas y entonces, pues como están en supervisión constante, pues por eso puede ser que ese síntoma esté disminuido. O cuando está ante una situación nueva, puede ser que la primera vez en un salón de clases, la primera vez con otro maestro, la primera vez en un consultorio, pues no presente la manifestación de estos síntomas, de estos signos, perdón. Cuando está participando en actividades especialmente interesantes, pues también se puede ver pues los signos disminuidos. O cuando hay una estimulación excesiva constante, por ejemplo, por pantallas electrónicas, un celular, una tableta, pues puede ser también que ahí los signos se disminuyan. O también puede ser que esté en situaciones en donde interactúa cara a cara con otra persona, por ejemplo, la consulta de un médico. Y a veces las familias refieren, es que, no sé, por ejemplo, está muy inatento, no se concentra, le pido que haga la tarea, etcétera, etcétera, y no lo hace. Pero cuando yo le doy la tableta o cuando le doy el celular, él marca muy bien y descarga aplicaciones y juega muy bien. Pues bueno, ahí los signos se ven disminuidos o ausentes porque pues estén actividades interesantes para él o hasta en una situación nueva. Entonces es importante también que cuando hagamos el diagnóstico de este trastorno, de este TDAH, pues tengamos en cuenta también estas características. La siguiente, por favor. El desarrollo de este TDAH, cuando los niños están en diferentes ciclos escolares, pues cursa en diferentes características. Por ejemplo, cuando están en un preescolar, pues la principal manifestación pues va a ser la hiperactividad. Cuando ellos cursan, por ejemplo, la primaria, la inatención llega a ser más marcada, deteriora el rendimiento, es decir, aquí es cuando empezamos a ver que, por ejemplo, el niño pues no consolida lectoescritura, cuando el niño no puede leer pero no entender lo que está leyendo, ¿no? Entonces, esta parte de la inatención, y que ahorita veremos más adelante el proceso de la atención, pues no le permite reclutar esas funciones cognitivas que requiere para poder dar respuesta a la situación académica que se está presentando. Entonces, pues obviamente son niños que llegan a cursar la primaria con cierto rezago educativo. ¿Sí? Los signos, por ejemplo, cuando ya son adolescentes, pueden limitarse a una sensación interior como de nerviosismo, inquietud, impaciencia. Tienen mayor predisposición a tener comportamientos antisociales. Incluso pues llegan a tener más, cuando cursan con un predominio de impulsivo, pues llegan a poner en riesgo su vida. Y les decía, hay evidencia pues clínica que tienen mayor intento de un suicidio también, o caer en consumo de adicciones. Cuando ya somos adultos o son adultos, pues aun cuando la hiperactividad haya disminuido, porque nosotros como adultos pues ya reclutamos funciones cognitivas que nos ayudan a saber o nos ayudan a reflexionar, hemos ido manejando esta parte del autocontrol. Cuando se cursa con un TDAH, no todos los adultos, cuando se cursa con un TDAH, la hiperactividad disminuye. Pero la problemática que se presenta en los adultos, pues es esta parte de la impulsividad. Y esta parte de la impulsividad llega a tener repercusiones en actividades laborales, en actividades incluso de relaciones emocionales.
porque pues luego son personas pues que no escuchan la instrucción o no escuchan lo que el otro les quiere decir, o en su trabajo pues no rinden al 100%, porque pues les decía, no entregan los reportes, son desordenados, las relaciones sociales se les complican, ¿sale? Entonces, esta es como la parte en cómo pueden ir identificando durante el transcurso de la vida hacia que lleguen hasta un adulto, cómo se van presentando los síntomas, los signos, perdón, cuando, les digo, cuando hay un diagnóstico de TDAH. Es importante, y yo les hablo de esta parte de la adultez, porque ahorita lo hablaremos también, pero cuando hacemos una entrevista o nos platicamos con los papás de este niño o de esta niña que tenemos en el salón de clases y que queremos ver qué es lo que está pasando, pues es importante también hablar de los antecedentes, que nos puedan comentar pues cómo eran ellos, cómo era el papá, porque hay una comorbilidad o hay mayor comorbilidad de los niños cuando ellos, un adulto o su papá o su mamá tienen TDAH, que se vuelva a presentar en ese niño o en esa niña que estamos atendiendo en el salón de clases. La siguiente, por favor. Hay muchas consecuencias funcionales dentro de un diagnóstico de un TDAH. Como ya les decía, pues hay un bajo rendimiento escolar, que nada tiene que ver con un coeficiente intelectual. Y si ustedes hacen una valoración de coeficiente intelectual o se apoyan del departamento de USAER de psicología y ellos hacen este coeficiente, pues van a ver las habilidades cognitivas disminuidas, pero para nada tiene que ver pues con una discapacidad intelectual o cursa con una discapacidad intelectual. Hay escasos logros académicos por todas estas características que ya les hablaba, pues como se les olvida, están inatentos, no lo cumplen, lo entregan trabajos desordenados, no con todas las características que se les pidió, pues entonces su calificación va disminuyendo y los logros académicos pues no se van cumpliendo. El rechazo también es social porque pues son niños pues que no respetan reglas, que no respetan turnos, que toman las cosas cuando no se les facilita, cuando todavía no las piden y ya las tomaron, pues pues entonces los niños los empiezan a excluir, ¿no? Porque pues no saben jugar, no respetan, por ejemplo, el turno de cuando le toca, ¿no? Entonces, pues por eso se lleva el rechazo social. Y en cada caso, conforme va pasando el ciclo escolar, en la preescolar, primaria, secundaria, pues el rechazo es diferente. Tienen un menor rendimiento y logros laborales, como ya les decía. Tienen una probabilidad al desempleo. Los conflictos interpersonales, por lo que les decía, esta parte de la impulsividad. Un consumo de sustancias también. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se llega al diagnóstico del TDAH? Bueno, esto es como lo que yo aplico, lo que yo sugiero, es desde la parte de mi experiencia. Bueno, lo principal que tenemos que hacer como docentes frente a un salón frente a un salón de clases, pues es poder estar atentos a los criterios diagnósticos que yo ya les comenté, poder hablar con la familia, poder compartir porque necesitamos una evaluación clínica. Si contamos con departamento de USAID, pues canalizar, hablar con este equipo y que ellos hagan esta valoración o buscar una institución que pueda hacer esta valoración donde pues incluya algunas pruebas que ahorita les voy a comentar. Como el TDAH pues es un trastorno pues que tiene un origen neurobiológico, pues es importante en los menores que pueda también ser valorado por un neuropediatra. Pues el neuropediatra, pues en alguno de los casos, pues sugiere la administración de medicamento, donde también hay evidencia científica, pues que no tienen repercusiones negativas,
no causan adicción, no causan deterioro, más bien va a ayudar a que el niño pues esté menos impulsivo, más atento, y él pueda reclutar todas estas funciones cognitivas que él requiere para dar respuesta a las actividades de la escuela, y pueda tener mayor autocontrol en lo que se recluta. Ahorita lo veremos más adelante, las funciones ejecutivas y todo eso, y que ya poco a poco pues ellos puedan autorregularse por sí mismos. Es importante pues también después de un diagnóstico sugerir a las familias inmediatamente pues que tomen terapia, ¿sale? Que el niño tome terapia de aprendizaje, si hay situaciones también de lenguaje asociadas, pues que tomes terapia de lenguaje, que vaya con a terapia de aprendizaje también, ¿no? Si vemos un rezago muy fuerte, pues que podamos intervenir mientras más pronto mejor, ¿no? Por eso les digo que es bien importante pues que todas estas tuerquitas pues funcionen a la par, ¿no? La familia también es muy importante que podamos conocer dentro de una entrevista pues los antecedentes, la comorbilidad, ¿no? Cuando hay papá, mamá que cursó con alguno de estos, este diagnóstico, el hermano, la hermana, que podamos conocer también cómo está dándose el contexto, y pues en la familia, pues poco a poco puede también ellos decir, sí, no sé, que en el caso también se comporta así, en la casa hace esto, el otro, y ustedes pueden ir identificando pues mayores signos de diagnóstico. Es importante pues también que nosotros podamos entregarle un informe psicopedagógico a esta familia antes de consultar un especialista, como por ejemplo un neuropediatra, un médico, para que ellos ya lleven antecedentes, porque como yo les decía, cuando están ante situaciones nuevas, cuando se les pide que estén atentos, o se les dice, si te portas bien ahorita que salgamos del doctor, te vamos a comprar tal cosa, o te vamos a dar tal cosa, pues puede ser que en la primera consulta del médico, pues el médico no detecte ningún signo. Pero en cambio, si el niño llega ya a su consulta médica con un reporte que ustedes o el departamento de USAID o un departamento privado pueda hacer este informe, pues ya la familia, ustedes ya puedan presentárselo y decirle, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sugieren este seguimiento o esta valoración? Es importante, pues, que empecemos a hacer los ajustes al programa de clase, para que los niños, las niñas, pues, empiecen a avanzar en este rezago, que si lo vemos, pues, lo podamos intervenir. Y que siempre le demos el acompañamiento a la familia, ¿no? Que siempre le demos el acompañamiento, porque yo siempre les digo, las dudas de mamá no siempre son las dudas de papá. En lo que platicamos con mamá, que normalmente a veces son los que acuden a la escuela, a veces algunos papás, o a veces los abuelitos, pues es que pidamos pues una reunión con los cuidadores principales, que podemos hablar de esto y poder decir por qué es tan importante que tengamos un diagnóstico del niño, de la niña que estamos atendiendo en el salón de clases. Algunas de las pruebas que se pueden utilizar, pues hay una prueba que se llama PONES. La verdad es que esta prueba, pues como un tipo, listado así de características como las que les presenté. Se divide en dos, unas preguntas que se le hace a la familia, a los papás, y otras que se hace en la escuela. Por ejemplo, en algunas de las preguntas que pueden hacerse, bueno, que vienen en el cuestionario para papás, puede ser si él manotea con las manos, las uñas, si él trata irrespetuosamente a las personas mayores o a las personas, tiene dificultad para hacer o para mantener las amistades, es impulsivo, es irritable, quiere controlar o quiere dirigir cualquier situación, llora, parece que estuviera en las nubes, o sea, como preguntas como muy sencillas para que la familia pueda contestarlas, y entonces nada más se van punteando, y al final pues ustedes pueden sacar como el resultado.
y nos da una impresión diagnóstica pues de hiperactividad, de impulsividad, de un trastorno de conducta, de un trastorno incluso de ansiedad, ¿no? Porque luego a veces ahí puede haber como que nos confundamos entre uno y otro, pero ya ustedes haciéndolo, ya pueden referir al alumno, pues con su impresión diagnóstica o le pueden decir ahí en un escrito o el departamento de USAER, qué es lo que ustedes encontraron a través de qué, y ya pues para que los otros especialistas o el departamento, les digo el departamento de USAER, pues corrobore estos datos. Por ejemplo, en el cuestionario por ejemplo, para maestros, para el cuestionario para la escuela, por ejemplo, dice, evita, tiene excesa inquietud motora, es desordenado, se le dificulta mantener relaciones con sus compañeros, parece que estuviera ansioso, o sea, como, y viene así, nada, poco, bastante o mucho, ¿no? Les digo, es un cuestionario como muy sencillo que ustedes pueden aplicar. Y la otra prueba que yo sugiero, por lo que les voy a comentar ahorita, que es muy buena por los resultados que nos da, pues es las escalas Wechsler. En este caso, pues a nivel escolar, pues pueden aplicar el departamento de USAER, la escala WIPSI o la escala WISP. El WIPSI pues se aplica desde los 2 años, 6 meses más o menos, hasta los 7 años, 3 meses. Y la escala WISP, desde los 6 años hasta los 16 años. Entonces, pues sé que algunas escuelas cuentan con estos maletines, y le digo, y si no, pues también pues pueden los papás pues, solicitar una valoración privada, pero nos ayuda a identificar mucho cómo están sus funciones cognitivas, más que un coeficiente intelectual, que sí nos ayuda el coeficiente intelectual, porque nos va a decir si este niño cursa con una discapacidad intelectual y entonces descartamos totalmente el TDAH y decimos, bueno, este niño, esta niña tiene discapacidad intelectual con una comorbilidad con TDAH, pero el diagnóstico de base es la discapacidad intelectual. En cambio, si aplicamos estas pruebas, les digo, podemos saber coeficiente intelectual y podemos saber cómo están las habilidades cognitivas. Por ejemplo, nos va a decir cómo está su comprensión verbal, que tiene que ver mucho con la parte de la atención, o sea, lo que él escucha y lo que él puede decir, producir, ¿no? El razonamiento perceptual, la memoria de trabajo, que es bien importante, que ahorita vamos a hablar por qué es tan importante, y la velocidad de procesamiento de la información, es decir, cómo recibe la instrucción, cómo la procesa y con qué tanta velocidad puede él dar una respuesta, y una respuesta correcta, ¿sale? Entonces les digo, yo para el diagnóstico, pues yo les puedo sugerir esto que yo aplico, que a mí me ha servido, y bueno, pues espero que sea de su utilidad también. La siguiente, por favor. Bueno, es importante, bueno, yo siempre les digo a las familias, el aprendizaje pues se da por muchas vías de entrada de información. El cerebro, como ya lo habíamos visto en nuestros webinars, pues trabaja en conjunto. Es decir, se estimulan todas las vías. A veces decimos, ay, es que este niño aprende de forma muy visual o este niño aprende de forma más auditiva, ¿no? Más bien es reclutar, o sea, si ya tiene muy estimulado la vía auditiva, pues es reclutar la parte táctil, la parte motora, la parte visual, para que favorezcamos todas las vías de entrada de información. Porque es imposible, por ejemplo, bueno, solamente en un niño pues con una discapacidad visual, pues que él sí, pues no se estimula la parte visual, pero sí las otras áreas, pero es imposible decir, es que este niño es que este niño aprende de forma visual, ¿no? Entonces, no manipula materiales, no escucha la indicación, entonces les digo, por eso es que el cerebro pues trabaja de forma conjunta y por eso hay que estimular todas las vías. Para que se dé el aprendizaje, entonces, pues hay que estimular todas las vías de entrada de información y pues lo otro y muy importante es reclutar la atención. ¿Qué es la atención? Pues es poder focalizar selectivamente hacia un estímulo inhibiendo los otros no deseados. La atención se puede dividir
en atención pasiva y atención activa. La atención pasiva es aquella atención involuntaria. Por ejemplo, en un estado de alerta. Es el que nos permite cuando estamos despiertos en el aula, por ejemplo. Pero para tener un estado de alerta, pues tenemos que llegar sin estar desvelados, sin hambre, sin estar enfermos, sin sentirnos mal, para tener este estado de alerta, porque, por ejemplo, nosotros los adultos, si nos duele la cabeza, por ejemplo, no sé, pues puede ser que no queramos escuchar o no queremos que nos hablen, o no sé, ¿no? Y, por ejemplo, un tipo de atención pasiva a la respuesta de orientación en un aula es cuando respondemos como variaciones bruscas, por ejemplo, cuando escuchamos nuestro nombre, ¿no? Que estamos así, y que ustedes le gritan así, por ejemplo, en mi caso, no, Lía, y entonces que yo pueda, así como, ¿de dónde me están hablando, no? Así de pon atención, y entonces ya otra vez yo digo, híjole, la maestra ya me gritó, el maestro me gritó, entonces yo otra vez pongo atención, pero realmente nada más estoy, después esa atención es involuntaria, es una atención pasiva, nada más estoy viendo, pero realmente puede ser que pues yo venga desvelada o tenga sed, por ejemplo, y que no, y nada más esté viendo, pero que los estímulos pues no lleguen, pues estén totalmente bloqueados. Cuando se va incrementando la edad o el desarrollo cerebral, pues va a haber mayor control atencional. No es la misma atención que vamos a tener en un niño de preescolar que en un niño de primaria. Cuando hablamos de una atención activa, por ejemplo, hablamos de esa atención voluntaria en la que nosotros le ponemos pues nuestra atención, todas nuestras vías de entrada están ahí. Cuando nosotros hay un interés motivacional, un interés ambiental, por ejemplo, los que están aquí, pues es porque tienen esa motivación, es por aprender o escuchar, ¿no? Es en esto que yo les estoy compartiendo. Cuando hablamos de esta atención activa, pues hablamos, por ejemplo, de la atención selectiva. La atención selectiva es aquella que nos ayuda a seleccionar la información relevante inhibiendo estímulos. Por ejemplo, cuando un compañero está hablando, yo, pues no lo escucho y solamente estoy acá viendo al maestro porque estoy inhibiendo ese estímulo de ese ruido que estoy escuchando por un lado y yo quiero escuchar a lo que me está diciendo el maestro. O al contrario, está el maestro dando una indicación y pues yo quiero escuchar más bien a mi amigo y me volteo y estoy escuchándolo y perdí totalmente la atención selectiva. O sea, de estos estímulos yo selecciono cuál es más interesante para mí. La atención alternante es aquella, por ejemplo, que podemos cambiar el foco atencional entre la tarea que implica requerimientos cognitivos diferentes. Por ejemplo, una atención alternante puede ser cuando estoy viendo al pizarrón y tengo que escribir, o sea, son dos estímulos. Estoy alternando mi vista y estoy alternando mi atención. Estoy viendo una indicación que puso el maestro, la recluto en esa parte de mi cerebro y la puedo producir gráficamente en mi cuaderno. La atención sostenida, pues es de aquella que podemos tener por un tiempo prolongado. Por ejemplo, atender la clase, que sea motivante, ¿no? Que eso incluye pues la motivación, el ambiente, todo, ¿vale? Y la atención dividida, pues es aquella que es un proceso simultáneo. Por ejemplo, la atención dividida puede ser cuando voy manejando y voy escuchando lo que me va contando el que va acompañándome. Pero puedo dividirla porque ya automaticé los procesos. Cuando primero aprendemos a manejar, vamos aprendiendo a manejar, pues tengo que tener todas mis funciones y toda mi atención al volante, ¿no? E incluso no llevo música y estoy atenta y no vengo escuchando a nadie, o incluso las personas saben que yo estoy aprendiendo y no hablan, ¿no? Pero cuando automatizo el proceso de yo poder manejar, pues ya incluso voy platicando y traigo el radio y tengo la ventana abajo y voy escuchando el ruido de afuera, ¿no? Pero porque ya automaticé ese proceso. ¿Cómo se da en la escuela este tipo de atención? Pues la atención selectiva, les digo, es que ellos puedan seleccionar si escuchan al maestro o al alumno o al amigo que les está hablando,
que, por ejemplo, la atención alternante es, por ejemplo, cuando ellos buscan diferencias o que busquen, por ejemplo, aquí en la imagen que yo les puse del búho, ¿no? Que puedan ver cuáles son las diferencias entre una imagen y otra. Una atención sostenida, es que yo pueda ver, por ejemplo, esta imagen que yo les puse de los elefantes y puedan buscar cuál no es un elefante, ¿no? Y una atención dividida puede ser, por ejemplo, esta señora que está en la computadora y está hablando por teléfono y está tomando café, pues porque todos los procesos ya los automatizó y podemos hacer luego muchas cosas a la vez, pero cuando ya están los procesos automatizados, ¿vale? Y pues otra parte muy importante para que se dé el aprendizaje, pues es la memoria. Y la memoria, pues es aquella que nos va a ayudar a registrar, a codificar, a consolidar, a retener, a almacenar, recuperar y evocar esa información previamente que almacenamos. Hay memoria a corto plazo, hay memoria operativa o memoria de trabajo y hay memoria a largo plazo. Esta memoria de corto plazo pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Aproximadamente 6 segundos. Y dentro de esta, pues hablamos de la memoria de trabajo o la memoria operativa. Esta es bien importante dentro del contexto escolar. Esta memoria operativa o de trabajo requiere procesamientos cognitivos. Nos ayuda en tareas como en el razonamiento, en la comprensión, en la resolución de problemas. Y la memoria a largo plazo, pues es ya cuando se está cuando ya se conserva esa información que nosotros aprendimos. Entonces, yo les digo así, o se los puedo definir así. Para que se dé el aprendizaje, pues tengo que estimular las vías de entrada de información. Aún así tenga o curse este niño o esta niña con un TDAH, tengo que reclutar la atención, porque pues si no va a haber atención, no puedo llegar a la memoria. Imagínense un niño que no tiene la atención selectiva y su memoria de corto plazo son de 6 minutos. Y hay niños que a veces hasta menos de 5 minutos se ponen atentos. Entonces, si la memoria de corto plazo no se va a la memoria de trabajo, no se va a poder hacer a memoria a largo plazo. Entonces, no va a poder consolidar y evocar después esa información. Entonces, es cuando se va haciendo el rezago escolar, ¿sale? Entonces, es por eso que les quise nombrar un poquito de esto. La siguiente, por favor. Hay el modelo de Bartlett. Este psicólogo e investigador norteamericano hace una aportación muy importante al TDAH y él habla o él dice pues que este es un trastorno predominantemente disejecutivo, ¿no? Como lo hablábamos de la memoria de trabajo. Él dice que estos niños pues tienen una alteración en el control inhibitorio y una alteración en la memoria de trabajo. Por eso es que él dice que la intervención tiene que ir más dirigida a reclutar esa memoria de trabajo, ¿sí? Normalmente, a veces en la parte de las terapias, por eso les decía, estos niños, estas niñas, estos adultos, tienen que ir a terapia pues para manejar estos procesos y reclutar esas funciones. Y hay una terapia que se trabaja muy bien con ellos, que es la terapia cognitiva conductual, y esa terapia está enfocada en cambiar la conducta y cambiar la forma en la que se piensa y se siente sobre ciertas cosas. Nos ayuda a tener un mejor comportamiento, un autocontrol y manejar esta parte de la autoestima. La siguiente, por favor. Este modelo de Bartlett, ella habla de estas funciones ejecutivas que tienen que estar, que hablan desde la memoria de trabajo. Por eso les decía, primero hay que reclutar la atención, porque si no reclutamos la atención, pues no podemos trabajar la memoria. ¿Vale? Entonces, reclutamos la atención y ahora nos vamos al proceso de la memoria. Y en el proceso de la memoria, pues hablamos de la memoria de trabajo y hablamos aquí de las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas que nos habla este modelo de Bartlett. Estas funciones ejecutivas, les puse ahí un tránsito, ¿no? Es imagínense como el agente
que está ahí detenido en el tráfico y que le está diciendo a los coches, a ver, ustedes deténganse, ahora pasen ustedes, no, deténganse todos porque va a pasar esta señora, ¿no? Imagínense en un espacio donde donde no hay un semáforo o donde se descompuso el semáforo. Esas son las funciones ejecutivas. A veces las refieren como ese director de orquesta, el que está ahí mediando o moderando quién va a participar y quién no. Estas funciones ejecutivas pues son un conjunto de habilidades para adaptarnos y resolver situaciones de la vida. Nos ayuda a monitorear situaciones, a poder planificar actividades, nos inhibe actos inapropiados, nos dirige y monitorea nuestra conducta. Responsable de monitorear y regular los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas completas. Esas son las funciones ejecutivas. Y el modelo de Barkel ahí nos habla sobre la memoria de trabajo, la autorregulación, el lenguaje interior, el recapacitar y el control motor. Y ahorita lo pueden ver ahorita y ahorita en las actividades que les sugiero las van a poder ubicar muy bien todas estas actividades. Dentro de las funciones ejecutivas, pues nos habla del control atencional. Este control atencional, pues la teoría dice que se trabaja más o menos en los niños de 5 años en adelante. Es la que nos ayuda a tener una atención selectiva, lo que les decía, o sea, está hablando el niño, yo no atiendo al niño, mejor atiendo al maestro que me está dando una indicación. Me ayuda a autorregularme, me ayuda a automonitorearme y a inhibir estímulos, conductas, es decir, inhibir que me está hablando o que me está diciendo que juguemos o no sé qué, y mejor me pongo acá atenta a lo que me están dando de indicación el maestro. La flexibilidad cognitiva es aquella, pues que nos ayuda a poder tener, poder saber que si en ese momento no se da la conducta o se dan las características en las que nosotros queremos que se dé, pues no pasa nada, ¿no? En un niño con TDAH normalmente, pues con esta parte de la impulsividad, él quiere eso y lo quiere en ese momento, ¿no? Y reclutar la flexibilidad cognitiva por medio de terapia, como les decía, como la terapia cognitiva conductual, pues le ayuda a él a tener un mejor comportamiento, a tener ese autocontrol y decir, en este momento no puedes tener esto, en este momento puedes tener esto otro. Nos ayuda también a procesar la información, a dar esa velocidad de procesamiento que les decía que medía la batería, a poder saber con qué velocidad está él respondiendo a la consigna que se le está pidiendo. Y también estas funciones ejecutivas pues nos ayudan a establecer metas, es decir, pues hacer la planeación, ¿no? Como aquí lo dice, a tener esa organización del pensamiento de toda nuestra vida del día a día, que un niño o un adulto, un adolescente con TDAH, pues tienen esas dificultades, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, algunas de las actividades pues que yo les puedo sugerir que yo trabajo dentro del servicio, pues les digo, reclutar estas funciones. ¿Cómo las recluto? Pues trabajando todas las vías de entrada, visual, auditivo, motor y táctil. Todos los materiales, yo voy cambiando los materiales. Por ejemplo, puedo hacer o lápiz, pintura, vamos a escribir sobre una charola de arena, no sé, con diferentes materiales por estimular todas las vías, letras con texturas para formar palabras. Por ejemplo, miren aquí la maestra que está haciendo asociación por sonidos inicial con un dominó con todos los niños. Y pues está reclutando funciones auditivas, la discriminación auditiva, todo, ¿no? Y tiene que ver con la atención también. Les digo, las charolas sensoriales, la parte táctil, donde la niña pues está metiendo las manos a una caja y está buscando las tijeras, le ponen ahí una imagen de tijeras y le dicen, busca las tijeras, y ella está palpando, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de procesamiento, está súper padre trabajar con el destreza, como tipo de esas actividades, pues es como, y es la atención alternante, ¿no? De estar viendo la ficha y poder regresar y buscarla acá en el tablero.
también esta parte de esta imagen que les puse, la de colores, y poder hacerla a ellos en el papel que viene en blanco, ¿no? Y pues esta parte de la memoria, trabajar la memoria de trabajo, por ejemplo, con seriaciones, triángulo, círculo, cuadrado, y con materiales, digo, materiales que puedan ser manipulables para ellos, y sobre todo, pero bien importante, ir de la mano con la memoria emocional y con el cerebro, ¿no? La memoria emocional es eso, pues, que nos causa motivación, que es interesante para nosotros, y si lo hacemos interesante, pues los niños les vamos a ayudar a reclutar con mayor facilidad esas funciones cognitivas. La siguiente, por favor. Bueno, normalmente cuando yo les pregunto a los papás, bueno, ¿y qué le dice la maestra, no? Me dice, pues mira, dice que molesta a los demás, que no termina actividades, que está como desconectado, ¿no? Pero es importante, maestros, maestras, comprender que ciertas actitudes de los alumnos no son voluntarias, sino que responden a una sintomatología que forma parte de un trastorno y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder identificar características y poder canalizarlo, ¿vale? Y que entonces nos ayuden a tener un diagnóstico. Ya cuando se diagnostica este TDAH, algunas de las recomendaciones que yo les puedo sugerir dentro del manejo, sobre todo conductual dentro del aula, pues es poder realizar un contacto visual con ese niño cuando se le dé una indicación. Trabajar unas instrucciones claras y precisas, asegurar la comprensión de la consigna, por ejemplo, decirle, ahora dime tú qué es lo que vas a hacer, o me puedes explicar qué es lo que vas a hacer. Pueden asignarle roles en las tareas, por ejemplo, decirle, tú vas a apuntar en el pizarrón lo que vayan diciendo tus compañeros, ¿no? O tú vas a anotar quién está participando, ¿no? Asignarle roles. Supervisar sus actividades. Recuerden que son niños pues que abandonan la tarea, que son niños que normalmente pues cometen errores y se llegan a desmotivar, ¿no? Entonces hay que estarle constantemente supervisando la tarea y decirle, vas muy bien, hay que componer esto, mira, está muy bien, pero vamos a componer esto o así, lo otro, ¿no? Elogiar la conducta adecuada. Para ellos es bien importante favorecer su autoestima, ¿no? O sea, lo hiciste muy bien, hoy te portaste muy bien, ¿no? Hoy lo hiciste, hoy te salió muy bien, ¿no? Utilizar un lenguaje positivo y sobre todo un lenguaje breve, porque recuerden que su atención pues es muy corta. Permitir moverse o interrumpir la actividad, ¿no? Incluso permitirle esta parte de poder salir del aula con un objetivo, no como de que no está atento, ve a darte una vuelta y regresas, ¿no? O sea, los que tenemos que autorregularnos somos nosotros. Entonces nosotros nos autorregulamos y decimos, bueno, le vamos a permitir que él salga, que pueda caminar para tranquilizarse y regresar, ¿no? Esta parte de favorecer la autorregulación, como ya los decía, es de poder ir trabajando esas funciones ejecutivas, de que el niño pueda ir diciendo esto está bien, esto está mal, conforme va pasando pues la etapa de la vida, ¿no? Es esta parte de la retroalimentación interna, de poder decir esto sí lo hice bien, esto no lo hice bien, ¿no? O esto no fue adecuado y lo corrijo. Algunas de las actividades o algunos de los materiales que se sugieren para la autorregulación, pues son como los que les puse aquí en las imágenes. A veces, por ejemplo, un resorte en el pupitre o en la silla para que los niños puedan pues subir sus pies y como estarlos moviendo. Hay cojincitos de semillas que ustedes pueden hacer o pedir a las familias para que se sienten y ellos estar como esta parte del movimiento, pues puedan ellos estar, que les sirva como autorregulación. A veces también se sientan sobre pelotas los niños. Y lo que ahora hay muchísimo, ¿no? Todos estos materiales, slam, todo esto para que ellos puedan, pues autorregularse. Favorecer con un lugar tranquilo de trabajo, sobre todo, disminuir estímulos visuales, maestro, sobre todo,
luego a veces los salones están cargados de material y pues entonces la atención va a ser dividida, no va a ser sostenida, porque va a estar viendo todo lo que hay y la atención que le están pidiendo que ponga a su clase. Le permitan tomar apuntes para poder él retroalimentarse sobre lo que está aprendiendo en clase o la instrucción que ustedes le están dando. Le pueden pedir emplear una agenda porque pues la planeación y la organización es una situación que para ellos es complicada. Entonces le pueden permitir o le pueden sugerir llevar una agenda. Nombrarlo su ayudante y les digo, por ejemplo, es decir, tú me vas a ayudar a apuntar quién está participando y entonces pues así puede él estar atento. Aportar evaluaciones y ejercicios, ¿no? Si un niño tiene dificultades en su atención, el ponerle mucho no va a hacer que reclutemos la atención, ¿no? Una evaluación cuando también es muy cargada en mucho tiempo, pues ustedes pueden dividirla en un poquito más de tiempo para que el trabajo, se dice, la evidencia dice que normalmente son 30 minutitos los que podemos trabajar como de esta parte de desgaste cognitivo. Utilizar imágenes, gráficas o materiales en las explicaciones, no solamente que sea de forma verbal. Y sobre todo, y bien, bien importante, valoren sus logros y envíen notas positivas a casa. Evitarlo, ponerlo en evidencia frente a sus compañeros. Trabajamos su autoestima y entonces si él siempre es la mamá, estos otros siempre dicen que se porta mal y que no, y que molesta y que no termina y que no hace, está inatento, pegó a los niños, pero si va mejorando su conducta, pues recompénsenlo y manden una nota positiva a casa para que también en casa lo puedan felicitar y esa conducta se vuelva a dar. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí les dejé una bibliografía de la que pueden consultar. La siguiente, por favor. Y pues bueno, maestros y maestras, les agradezco mucho. Les dejo mi correo de contacto. Sería un gusto para mí poder saber cómo les está yendo en su salón de clases, si hay alguna técnica que también ustedes me puedan compartir o en algo que yo les pueda ayudar, pues siempre estoy para servirles. Mi nombre es Lía y bueno, pues les agregué ahí una notita, ¿no? Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Muchas gracias, maestros, que tengan una linda tarde. Gracias. A nombre de toda la comunidad educativa presente, le agradecemos su intervención, maestra Lía, y a continuación tenemos unas preguntas, si me lo permite. La primera dice, ¿qué tipo de ajustes razonables deben realizar los maestros en su planeación didáctica para atender a los alumnos con TDAH en un grupo regular? Bueno, ahí les compartí algunos de los materiales. Como les decía, primero es reclutar las funciones cognitivas. Yo apunto a eso, a reclutar funciones y pues reclutar la parte de la atención. Pueden, los ajustes que pueden hacer, pues ya les puse un listado ahí de qué pueden hacer uso para mantener su motivación y su atención. ¿Y qué tipo de materiales? Los mismos, maestros, los mismos que usan con cualquier otro alumno, solamente que sean alternantes las actividades, cortitos, con mucho material para mantener su atención. Muy bien, maestra, le agradecemos. La segunda dice, ¿qué habilidades deben de tener los maestros para la atención de los alumnos con TDAH en un grupo regular también? Bueno, bueno, ¿qué habilidades? Pues el día de hoy ustedes pues se van conociendo este tema. Anteriormente, pues yo creo que no conocían mucho sobre qué actividades. Yo considero que ustedes, pues yo también aprendo, yo también tengo compañeras, maestras, maestros como ustedes, y yo aprendo mucho de ellas. Y las habilidades que pueden seguir usando, pues es esas que utilizan en casa, más estas otras que yo, en la escuela, más estas otras que yo les compartí. Muy bien, maestra. Para finalizar, tenemos una última. ¿Qué recomendaciones daría a los padres de familia? Bueno, la recomendación sería que pudieran asistir a un departamento especializado para que puedan conocer el diagnóstico, que pueda tener un tratamiento adecuado y que te pueda tener una intervención temprana.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Para dar continuidad y terminar con nuestra, bueno, ya la última pregunta que acabamos de hacer, agradecemos de tener la oportunidad de escucharle y aprender, damos por concluida esta actividad, valoramos la asistencia de nuestra destacada comunidad educativa, les invitamos a continuar participando en las siguientes conferencias por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato y el Departamento de Educación Especial. Les desea un excelente día a todos y todas. Muchísimas gracias, maestra Lía. Y no olvidemos que tenemos, por supuesto, nuestro correo electrónico educacionespecialsecguanajuato.gov.mx para que nos apoyen y participen a través de él y se puedan comunicar. También vamos a subir esta presentación en nuestras redes sociales, Facebook, para que a todos aquellos que no pudieron estar presentes lo puedan visualizar, lo puedan conocer. Y la verdad es que la maestra nos ha enseñado mucho, nos ha mostrado tanto de TDAH y bueno, vayamos practicando, vayamos aprendiendo, vayamos ejecutándolo en nuestras escuelas y por supuesto también a seguir apoyando tanto a los papás para apoyar finalmente a nuestros alumnos con TDAH. Muchas gracias y lindo día.